Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Tomando el control y ahora vamos a hablar de el tema número 10, que es la dicha del perdón. Y vamos ahí a la cita bíblica, que es a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 12. Y dice así: Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, pues hemos estado analizando, estudiando conforme a la palabra de Dios varias emociones, algunas buenas, algunas malas, sentimientos que Dios quiere que cultivemos en nuestra vida, y por otro lado sentimientos que Dios quiere que totalmente quitemos de nuestra vida, de nuestro corazón. Entonces, aquí me gustó esta cita de Colosenses porque empieza Colosenses 3, versículo 12, dándonos una orden. Pablo le dice a esta iglesia de los Colosenses que es importante que se vistan como escogidos de Dios, como escogidos de Dios. Y cuando una persona entiende que ha sido escogida por Dios, esa persona tiene el amor cultivado en su corazón. Y como lo vimos en esta serie, el principal de los sentimientos, pero sobre todo el principal de las acciones, ¿no? De las decisiones, es el amor, ¿no? Pero el saberse amado es algo muy especial. Y saber que Dios te ama es algo que cambia, le da un giro de 360 grados a tu vida, ¿no? Entonces, de 180 grados, porque 360 vuelves a quedar en el mismo lugar. Entonces, aquí es impresionante cómo el Señor nos está diciendo a través de Pablo que, que nosotros debemos vestirnos sabiendo que hemos sido escogidos de Dios. Recuerda que esta vestimenta no es una vestimenta física, no se está refiriendo que como somos escogidos de Dios debemos de traer falda larga o pantalones guangos o vestir de tal color o de otro color o que tales colores están prohibidos. Hemos visto en la serie de las mujeres que vimos la antepasada, ¿no? Que fue antes de la que nos dio Gris. Esta serie hablábamos también de que la mujer debe de aprender a vestir con prudencia, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la dicha del perdón. Y quise tomar desde el versículo 12 porque el perdón es parte de nuestra vestimenta. Es parte. Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, y empieza a decir cómo, ¿no? ¿Cuál sería? Es como si te fuera diciendo, bueno, pues te pones tu fondo, ¿no? Por ejemplo, tu camisa, tu playera, tu blusa, lo que te vayas a poner, ¿no? Tu falda, tu pantalón o un vestido completo, una túnica, tus zapatos y no olvides peinarte y cosas así, ¿no? En realidad aquí lo que nos va a ir diciendo es paso a paso cómo debemos de vestir nuestro corazón. Y empieza, ¿no? Primero acuérdate que tú eres escogida de Dios. Recuérdalo. Después dice que también debes de recordar que tú fuiste revestida de santidad, de amor. Por eso dice, ustedes recuerden que Dios los escogió, que Dios los santificó y que los ama. Ahora sí, pónganse entrañable misericordia, ¿no? Como lo vimos en el tema anterior, que la misericordia va totalmente ligada al perdón. Son dos temas que no pueden separarse. Luego dice de benignidad, que no se las explico ahorita porque las explicaremos después, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de todo esto tenemos que hablar. Y entonces dice el versículo 13, ahora sí, sopórtense unos a otros.
O sea que un escogido de Dios debe de aprender a soportar a los demás y ser soportado. Y luego dice, perdónense unos a otros. O sea que parte de tu vestimenta debe de ser el perdón. El perdón. Y les decía que el título de este tema es La dicha, porque qué felicidad es aquel que sabe perdonar. Qué felicidad trae a tu corazón y qué libertad trae a tu corazón el poder perdonar a alguien. Porque estás atado a ese alguien cuando tú no le perdonas. No te liberas de esa persona porque está en tus pensamientos de rencor, de odio, pero ahí están tus pensamientos y no lo puedes dejar porque no le has perdonado. Pero sabes que también la dicha del perdón tiene mucho que ver con que tú has sido perdonada. Tú has sido perdonada. Y eso tiene que ver también. Saber que Dios me ha perdonado. Y dice, de la manera que Cristo me perdonó, así también yo debo de hacerlo con el otro. ¿Y cómo puedo saberlo? Les volví a repetir. ¿Cómo puedo entender esta dicha del perdón? Pues siendo perdonada, porque Cristo me perdonó. Y entonces de la misma forma que Él me perdonó, yo debo perdonar. ¿Y de qué forma me perdonó? Dando su vida por mí, poniendo su vida en rescate por mí. Esa fue la forma en la que Él me perdonó. Y yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo poner mi vida en rescate por nadie, porque mi vida no es tan valiosa como la de Cristo. Así que yo no tendría por qué angustiarme, ¿no? Por dar la vida por alguien. No me está pidiendo eso el Señor. No me está pidiendo el Señor que yo dé mi vida para rescatar a muchos. Sí me la pide para darla por Él, por amor a Él, pero no por rescate a los demás. Pero sí me dice, tú perdona. Así como yo te perdoné, tú perdona. Suena muy simple, pero no es simple, ni fácil, pero sí causa dicha en tu corazón. Y dice el 14, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y nos está diciendo Pablo, ¿sabes cómo vas a poder ser así? ¿Cómo vas a ser misericordiosa? ¿Cómo vas a ser humilde? ¿Cómo vas a tener paciencia? ¿Cómo vas a soportar a los demás? ¿Y cómo vas a perdonar? Vístete del vínculo perfecto, que es el amor. Y ahí es donde radica todo, hermanas, porque yo les decía en el tema número 4, hablando del verdadero amor, que tiene un límite. Y si te sales de ese límite, o ni siquiera llenas ese límite, pues estás carente, no tienes un verdadero amor. Tienes que hacerte conforme a lo que Dios enseñó acerca del amor. También les hablé de la diferencia de los amores fingidos como la hipocresía, la diferencia del amor comparado con el enamoramiento, la indiferencia como falta de amor. Y todo esto, ¿por qué viene? Porque no hemos sido vestidas como escogidas de Dios, como nos lo está diciendo Colosenses. ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué ni siquiera haces la lucha por perdonar? Porque no te has vestido como escogida de Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nos dice el apóstol Pablo, nos está diciendo que estas son las características del amor, que estas son las características que debe tener un cristiano. Y tú no puedes decir que eres hija de Dios, que eres escogida de Dios, o gozar de todos los privilegios, de todas las bendiciones, si no estás en obediencia. Y la palabra de Dios dice que nos perdonemos unos a otros. Y les decía que este perdón nos lo dice el Señor, nos lo pide el Señor, porque sabe que como seres humanos vamos a ofendernos los unos a los otros. Vamos a hacer cosas que lastimen el corazón del otro.
como seres humanos va a pasar eso. Y entonces Él nos está pidiendo que no seamos malos, sino que tomemos de su ejemplo. De la manera que Cristo me perdonó, así también yo debo perdonar a los demás. Voy a leer otra cita. Primera de Pedro 4:8. Ante todo y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y me gusta cómo lo dice Pedro, ante todo, ante todas las circunstancias, ante lo que te haya hecho, ante lo que haya dicho o dejado de decir o dejado de hacer, ante todo, ten un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y nos vuelve a hablar de perdón. El perdón, sí, yo sé que me ofendiste, pero yo te perdono. Y el perdón es opuesto al odio. Cuando una persona no perdona, es capaz de odiar, y hablamos del odio, pero quiero repetirles Proverbios 10:12, que ya lo leímos en el tema número 7, pero Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Y por qué guardas odio en tu corazón? Porque no has perdonado, porque te hizo algo que te lastimó y te hirió y no lo arrancaste de raíz, dejaste que creciera a tal punto que ahora sientes odio y no quieres perdonar. ¿Sabes qué te falta? Amor. Amor es lo que hace falta. Amor para cubrir esas faltas. Es lo que hace falta en esto. Aunque suene repetitivo. Y entonces serás realmente feliz. Feliz porque fuiste perdonada, primeramente. Y como nos dice Colosenses, de esa misma manera que Cristo te perdonó y que por eso tú eres capaz de ser feliz, de esa misma manera, ahora tú perdona a los que te ofenden. Recuerda que en la oración, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, el Señor les dio, ¿verdad? Un modelo de oración. Y también decía, y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos. Y no hemos terminado con este tema del perdón. Lo voy a dejar aquí y para el siguiente tema, en el tema número 11, vamos a seguir hablando, pero el otro lado opuesto, que también tiene que ver, vamos a hablar de rencor, vamos a hablar de venganza. Pero hoy quiero hablarles de que realmente, si realmente te quieres sentir libre, si realmente te quieres sentir feliz, entonces vístete como escogida de Dios. Y una escogida de Dios es capaz de perdonar, porque esa es parte de su vestimenta, el perdón. Esa es una de nuestras, de nuestras marcas como cristianos, que sabemos perdonar. El mundo no perdona. El mundo se guarda rencor unos a otros, pero los hijos de Dios sabemos perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. Cuando nosotras estábamos en pecado, cuando nosotras vivíamos en nuestras inmundicias, Cristo dio su vida por nosotros para perdonarnos. ¿Y qué dijo el Señor cuando estaba en la cruz y había ya consumado toda su obra? ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba ahí padeciendo, doliéndole. Porque luego decimos, es que no puedo perdonar porque aún me duele. Bueno, el ejemplo lo tenemos en Cristo. Tal vez Él hubiera dicho, es que no puedo perdonar porque aún tengo estos clavos aquí en mis manos y en mis pies. Y me clavaron esa lanza en mi costado. No puedo respirar. Me duele mi rostro de todo
la corona de espinas que clavaron en mi cabeza, me duele mis mejillas de las barbas que me arrancaron y de las bofetadas que me dieron. Me duele mi espalda de los latigazos que me dieron. Nuestro Señor pudo haber dicho eso. Los perdono luego, porque ahorita todavía me duele. Pero eso no dijo el Señor. El Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el corazón de nuestro Dios, a pesar de estar viviendo un dolor máximo, un dolor extremo, y la separación de su Padre, porque cargó sobre él todos nuestros pecados. Todo esto, ¿crees que no le dolía al Señor? Le dolía, por eso él, antes de ser arrestado, él oraba, si es posible, quita de mí esta copa. Pero a él le dolía todo esto. Y nosotras ponemos como pretexto, es que aún me duele. Por eso no puedo perdonarle. Mentira. De la manera que Cristo te perdonó, así también perdona tú. Porque el amor cubre multitud de faltas. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. El amor cubrió multitud de faltas. No le importó lo que éramos, solo le importó que nos amaba. Y quiso limpiarnos, quiso reconciliarnos, perdonarnos, hacernos nuevas criaturas por amor. Nos perdonó por amor. Asimismo nosotras debemos buscar la reconciliación, debemos buscar el perdón, debemos buscar, lejos de otra cosa, ser misericordiosas. Esa es la forma en la que Dios quiere que llevemos nuestro diario vivir. Y entonces, realmente haciendo la voluntad de Dios, serás feliz. Por eso le puse la dicha del perdón. Seamos dichosas por ser perdonadas y por saber perdonar. Que Dios te bendiga, hermana.